Hola a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer a Certifan por haberme invitado a estas jornadas tan interesantes. Me pidieron que hablara acerca de los miomas y la fertilidad, y yo concretamente he preferido centrar el tema en aquellos miomas que nos suponen un reto mayor para nosotros que nos dedicamos a la reproducción asistida y a la fertilidad en general. Y el caso clínico que voy a presentar va de ello. Es una pareja que presenta una infertilidad primaria de 2 años y medio. La mujer tiene 39 años, no padece de ninguna enfermedad de interés, tiene unas reglas más o menos regulares, con ciclos largos. Al inicio, cuando empezaron a buscar embarazo, la mujer quedó gestante, pero no se llegó a ver saco gestacional, fue una gestación bioquímica. Cuando se hizo su estudio de fertilidad, tenía una antimoleriana de 1,18, un cariotipo normal, una prueba de linfosis normal con una cantidad normal y trombos normales. En la ecografía solamente se veía un mioma intramural de cara posterior que no deformaba endometrio, un tipo 3, de 3 por 3 centímetros, y un recuento folicular sí, un poco disminuido o justo, y tenía un contagio de 6 folículos. Su pareja había estado tomando testosterona hasta hacía un tiempo. En el estudio de fertilidad tenía un cariotipo normal y una oligosteatozoospermia moderada. Con un diagnóstico de factor mixto de fertilidad, la pareja hace un tratamiento de fecundación in vitro, que es lo que se le indica. Todavía sí tengo que decir que la pareja no había venido a nuestra clínica a hacer ese tratamiento ni a consultar nada. Esta parte de la historia todavía es previa a que la pareja llegara a nuestra clínica. Se hizo un ciclo de estimulación, un ciclo corto con antagonistas, en el que se obtienen de 4 ovocitos, logran tener 2 embriones en blastocisto. Se transfiere un primer embrión en fresco con un resultado negativo, y posteriormente se hace la transferencia del embrión petrificado, que también resulta negativo. Se hace un segundo ciclo de FIV. En esta ocasión, dado que había tenido 2 embriones o había transferido 2 embriones de buena categoría, sobre todo el primero en fresco, y no había habido embarazo, se hace un segundo ciclo con el objetivo de diagnosticar los embriones desde el punto de vista cromosómico. Y después de tener otra vez 2 blastocistos, se biopsian, se hace un PGTA, y la pareja no logra hacer ninguna transferencia porque los 2 embriones estaban aneuploides. Con este diagnóstico, habiendo hecho ya 2 transferencias anteriores y 2 embriones diagnosticados aneuploides, pues la pareja decide que va a ser un ciclo de ovodonación. Antes se realiza un FIS de espermatozoides. Antes de utilizar el semen de la pareja se evalúa, se hace un FIS de espermatozoides que es normal, y por tanto la pareja pues finalmente hace un ciclo de ovodonación, y tras una primera transferencia de un embrión en blastocisto de categoría A, que no lo tenéis visto en la presentación, pero es una categoría A de blastocisto, pues la pareja tampoco tiene embarazo. Se hace un estudio de trombofilias, un estudio de endometrio para descartar un factor uterino un factor uterino de fertilidad, que resultan ambos normales. Tanto el ERA como el EMMA y ALISO son normales. El estudio genético de trombofilia es normal, y la pareja prosigue hasta hacer la transferencia de los 2 embriones, de los otros 2 embriones que obtenidos en la ovodonación. También era otro tipo A, la segunda transferencia, y un tipo B, la tercera transferencia, con resultado negativo. En esta situación, la pareja acude a nuestra clínica y con la idea de hacer un ciclo de ovodonación que nosotros ponemos en marcha con la selección espermática con FENTRICHIP para hacer una selección más avanzada del espermatozoide con PGTA. Antes del tratamiento hacemos una histeroscopia en el que diagnosticamos una cavidad normal, pero algunos signos de posible endometritis nos llevan a tomar biopsia y se confirma los CD138 positivos en la muestra de endometrio que se envía. Le ponemos el correspondiente tratamiento antibiótico y hacemos el tratamiento de ovodonación con el resultado de 4 embriones, 2 de ellos aneuploides y 2 euploides. Tras la transferencia del primer blastocisto euploide, se obtiene un resultado de nuevo negativo.
Tenemos la pareja, por tanto, en este momento con una infertilidad ya de 5 años y medio, porque recordemos que la pareja empezó después de 2 años y medio buscando embarazo, pero la pareja ya en este momento de la historia lleva buscando embarazo 5 años y no ha tenido ningún embarazo con ninguna transferencia. Ha hecho un total de 6 transferencias. La última procedente de un ciclo de donación con una selección espermática con fertil chip y un embrión diagnosticado y que por tanto el factor embrionario pues hasta ahora lo tenemos descartado. Lo que no es el factor embrionario, volvemos a evaluar en sesión clínica todo lo que la pareja tiene hecho hasta ahora. Recordemos que se había hecho un test de receptividad endometrial, recordemos que tenía hecho un análisis de la trombofilia, el linfosis al inicio de todo el estudio diagnóstico era normal, la calidad estaba normal. Sí que es cierto que la mujer, si recordáis, tenía un mioma intramural que no deformaba endometrio, que había crecido durante el tiempo que nosotros la habíamos estado viendo, había crecido mínimamente, nada muy especial, pero aún así decidimos que el mioma es posible que esté afectando que nos esté disminuyendo la tasa de implantación. Entonces, después de valorarlo con la pareja, después de explicarle pros y contras, pues decidimos que no es lo ideal extirpar ese mioma, que la única vía de acceso, la mejor vía de acceso quirúrgica sería la laparoscopia. Decidimos hacer radiofrecuencia, que en nuestro centro tenemos mucha experiencia en ella, y la paciente se hace una ablación de ese mioma por radiofrecuencia y 7 meses después de la radiofrecuencia hacemos la transferencia de un embrión euploide, el embrión euploide que tenemos pendiente de transferir, y con resultado positivo, y en la actualidad la mujer está embarazada de 15 semanas. El embarazo va bien, hasta ahora no ha habido ningún signo de alarma, ni siquiera un manchado en el primer trimestre, y por ahora el embarazo va muy bien. La mujer sigue teniendo el mioma, porque el mioma, el proceso que hay que sufrir mioma después de la radiofrecuencia, y ahora en un ratito lo vemos a lo largo de la presentación. Después de ese proceso de necrosis que se produce, el embrión empieza a reducir de volumen y no es necesario que el mioma desaparezca del todo para poder hacer una transferencia embrionaria. ¿Qué sabemos de los miomas intramurales? La SED nos dice que al menos la mujer debe estar informada de que aquellos miomas intramurales que no deforman o desplazan la cavidad sí no pueden estar bajando la tasa de implantación. Sin embargo, no hay ningún tratamiento que haya demostrado efectividad en ese tipo de miomas, ni siquiera la miomaectomía. Se han visto tasas de embarazo un poquito mayores después de intervenir, de extirpar los miomas intramurales, pero no de una forma clara. Hay varios trabajos varios trabajos de revisión que han visto como o han resumido cómo los miomas intramurales mayores de 3-4 centímetros o de cualquier tamaño, pero en número mayor de 3, aunque no deformen la cavidad, disminuye la tasa de implantación. Se ha intentado dar explicación a por qué esto puede ser así, y hay autores que han visto cómo las contracciones uterinas son diferentes, hay una alteración de esa contracción uterina después en los úteros en los que tenemos más de un mioma intramural. La expresión de determinadas moléculas, tanto en miometrio como en endometrio, también están alteradas. Sabemos desde hace muchísimo tiempo que los miomas alteran la vascularización del endometrio, y todos esos factores nos pueden llevar a una anomalía en la receptividad del endometrio que no es medible a día de hoy. Es decir, no hay ningún test que pueda evaluar cuando un mioma intramural que no está deformando la cavidad nos puede estar afectando a la capacidad de recibir un embrión y que por tanto se implante. Recordar, de hecho, que esta mujer en su test de receptividad no tenía ninguna anomalía, y que estamos hablando de alteraciones endometriales a nivel endometrial, incluso miometrial, que pueden afectar a la implantación, pero que a día de hoy realmente en la práctica no son medibles. La radiofrecuencia
qué es y cómo se aplica al mioma. La radiofrecuencia, al fin y al cabo, es utilizar ondas electromagnéticas que producen calor, que las dirigimos dentro del mioma y que, por tanto, ese calor va a necrosar el mioma por dentro. Hablamos de una necrosis, de una muerte celular irreversible y una necrosis coagulativa que el cuerpo tiene posteriormente, al momento en el que aplicamos la radiofrecuencia, el organismo tiene que resolver eliminando ese tejido. Es por ello que el mioma, seguramente todos sabéis que después de la radiofrecuencia disminuye de volumen. No es el objetivo de la radiofrecuencia, pero es cierto que es una de las cosas que ocurre después de ello, ¿no? La radiofrecuencia se puede aplicar en el mioma y de hecho así se hace y se ha hecho históricamente por vía laparoscópica, por vía transcervical y recientemente por vía transvaginal. La vía transabdominal hace muchísimo tiempo que no se utiliza. En la actualidad son esos tres sistemas, el ACCESA por vía laparoscópica, SONATA transcervical y DREI transvaginal, los que se utilizan para abordar los miomas. Las vías menos invasivas o realmente las mínimamente invasivas son tanto la transcervical como la transvaginal, porque son las que suponen las que pueden realizarse con una sedación sin necesidad de ninguna herida en la pared abdominal y de un tiempo de realización mucho más corto. Del método que yo os puedo hablar, porque es el que realizamos en nuestra clínica, porque además el método SONATA, que es el que está el que se puede hacer en Estados Unidos, aquí en España no lo podemos realizar porque no existe el sistema, no se ha comercializado todavía, y por tanto el que vamos a hablar siempre es del método BRAIN. Las siglas BRAIN vienen de Vaginal Radio Frequency Echo Guide by Moving Shot. Al fin y al cabo, cada una de las palabras a la que corresponde el acrónimo vienen a definir cómo se hace el método. Necesitamos un electrodo de 35 milímetros, como este que os enseño yo, espero que se vea en la presentación, ¿vale? Un electrodo largo para poder abordar el mioma a través de control ecográfico continuo, ¿vale? A través de control ecográfico continuo podemos abordar el mioma desde fuera, desde la vía vaginal, ¿de acuerdo? Y la palabra moving shot significa que vamos disparando en movimiento. Esa es la traducción directa. Vamos aplicando disparos de radiofrecuencia mientras vamos moviendo la aguja. Aquí en este vídeo podéis ver, este es el caso del mioma de esta paciente concretamente, ¿vale? Aquí veis toda la línea de la aguja que os acabo de enseñar. Estamos haciendo una primera ablación en fondo, siempre empezando desde distal a proximal, y nos vamos moviendo, vamos retirando la aguja, el electrodo, desde la parte más distal hasta la proximal, y en todo ese recorrido vamos ablacionando el mioma. Aquí, si os fijáis, hemos hecho una primera línea de ablación y lateralmente a ella estamos haciendo la ablación, estamos realizando otra línea diferente de ablación. La suma de las distintas líneas de ablación en todo el mioma, que tienen entre sí forma de abanico, ¿vale? El mioma se va tratando, es como si dividiéramos de una forma teórica el mioma, como si lo dividiéramos en secciones que entre sí tienen la forma de un abanico, y en cada sección vamos haciendo distintas líneas de ablación, y la suma de todas esas líneas de ablación harán que conseguirán que necrosemos todo el volumen del mioma. Aquí en este vídeo podéis ver el mioma. Una vez ya terminada la ablación, veis que tiene todo un área hiperrestringente. Así es como vemos un mioma recién terminada la ablación. ¿Qué conseguimos una vez que hemos terminado la radiofrecuencia? El mioma no lo extirpamos por radiofrecuencia, el mioma no desaparece inmediatamente después de la radiofrecuencia. El mioma, una vez que hemos terminado de realizar la técnica, todo su volumen está necrosado y por tanto el mioma inactivado. Todos aquellos síntomas derivados de esa reacción inflamatoria, de esa producción de sustancias vasoactivas e inflamatorias, incluso estrógenos que supone el mioma, esa alteración de la vascularización que supone, el mioma deja de tener
deja de tener esa actividad y, por tanto, muchos de los síntomas, entre ellos los síntomas sobre el endometrio, desaparecen y no los tenemos. De que de forma inmediata no tenemos que el mioma haya reducido de volumen ni que vaya a reducir de una forma inmediata, sino de forma inmediata tenemos que los síntomas que produce la actividad del mioma dejan de estar porque el mioma ya, su tejido está muerto. Los resultados de la evaluación de miomas por radiofrecuencia, aparte de que nosotros publicamos nuestros resultados en 2019, ya había otros autores que habían publicado los resultados por vía transcervical, y posteriormente una revisión que incluyó también nuestro trabajo mostró cuál era cuál era la metodología básica que incluía tanto la vía transcervical como la laparoscópica como la Bray, es decir, qué esperamos de la técnica en cualquier caso y cuál es el tiempo medio de realización y cuáles son sus posibles complicaciones. Y por tanto, el tiempo medio de realización de la técnica, sobre todo en la vía transcervical y la vía transvaginal, que son las más cortas de realizar, tiene un tiempo medio de 24 minutos, un tiempo de ingreso de 2,5 horas porque se hace con sedación. El volumen, y coinciden prácticamente todos los autores, o coincidimos en que la reducción media de volumen es de un 66%, es decir, no es que reduzca de volumen el 66% de los miomas a los que se le aplica radiofrecuencia, sino que porque todos reducen de volumen en mayor o menor medida, sino que la media de reducción de volumen es de un 66%. Y tiene una baja tasa de complicaciones de la que hablaremos posteriormente. Por tanto, además de esa reducción media de volumen, que insisto, no es lo importante, o el objetivo de hacer la radiofrecuencia en un mioma, sobre todo eso se aplica en miomas menores de 6 centímetros, en los miomas mayores de 6 centímetros, la reducción de volumen es muy pobre. La posibilidad o la necesidad de reintervenir el mioma porque no se llegue a tener el resultado esperable es algo mayor que cuando los miomas tienen menos de 6 centímetros. Y insistir que siempre debemos estar hablando en volumen, es decir, no es lo mismo hablar de un mioma de 4 centímetros que me ha reducido a 3,5 o a 3, que estar hablando de un mioma que de 65 centímetros cúbicos ha pasado a 33 centímetros cúbicos. Tener en cuenta que siempre estamos hablando de un mioma que ocupa las 3 dimensiones del espacio y que hablar de un diámetro máximo y quererlo comparar con el diámetro máximo que tiene 4 meses después o un año después no nos da la información precisa y adecuada y desde luego no la que necesitamos. La reducción media de volumen, el porcentaje de reducción, más que la reducción media, va a depender mucho, y hasta ahora se sabe que existe esa correlación, de la edad de la paciente y del volumen de inicio. Decíamos antes, los miomas menores de 6 centímetros, aunque lo correcto no sea hablar de centímetros para que nos podamos entender, por eso lo digo así, los miomas a menor volumen inicial más reducen de volumen. El punto de corte lo podríamos poner en aquellos miomas de 6 centímetros. Los miomas de 6 centímetros o menos reducen una proporción de volumen medio del 65% y los miomas mayores de 6 centímetros reducen bastante menos. Aquellos miomas en mujeres que tengan más de 40 años van a reducir muchísimo más que los miomas presentes en mujeres más jóvenes. Otro de los síntomas que se ha evaluado después de la ablación de miomas por radiofrecuencia es la hipermenorrea, que mejora en el 98% de los casos y además de forma muy precoz. La reducción media de volumen siempre está medida al año de seguimiento después de la ablación del mioma, y la hipermenorrea mejora entre 1 mes y medio y 2 meses y medio después de la ablación por radiofrecuencia. Es decir, que la mejora sobre el sangrado es muy alta porque en el 98% de los casos se consigue esa mejora del sangrado, siempre que hay sangrado fuera por el mioma, y además muy precoz en el tiempo. No es necesario esperar ni siquiera que el mioma reduzca de volumen para encontrar ese efecto sobre ese síntoma. La necesidad de reintervención, que antes os adelantaba algo, está medida dentro de un periodo de seguimiento de 2 años después de la ablación. La radiofrecuencia es la que menor necesidad de reintervención
tiene, comparado con otras técnicas consideradas mínimamente invasivas, como la histeroscopia o la embolización de la arteria uterina. Los resultados sobre la fertilidad de la técnica de radiofrecuencia en general no ha tenido, no podemos todavía aseverar que la radiofrecuencia no tenga ningún efecto sobre la fertilidad, porque no ha habido hasta ahora ningún trabajo que así lo demuestre. Pero sí ha habido muchos casos de embarazos después de que se hubiera hecho ablación de mínima por radiofrecuencia, a pesar de que la mayoría de los trabajos publicados y de la mayoría de los procedimientos realizados, el deseo de maternidad era un criterio de exclusión. Por tanto, no se ha hecho mucha radiofrecuencia en mujeres que quisieran buscar embarazo. A pesar de ello, en esas mujeres que no querían embarazo, a pesar de ello, ha habido embarazo. Y hay una revisión de enero del 2022 de 923 radiofrecuencias realizadas en mujeres que no querían embarazo, como digo. Pues se encontraron 50 gestaciones. Las gestaciones fueron normales comparados con la población general. La tasa de cesárea fue la misma que la población general. No hubo ningún caso de ruptura uterina, ni de parto pretérmino, ni de retraso del crecimiento fetal. Ahora actualmente está aceptado para su publicación, pendiente de la publicación definitiva. Nosotros hemos presentado nuestros resultados en fertilidad. Más que en fertilidad, en lo que nosotros queremos, porque no podemos evaluar ni siquiera qué miomas nos están provocando un problema de fertilidad, porque no tenemos un dato objetivo para demostrarlo y por tanto no podemos saber nunca si una miomectomía o una ablación de mioma por radiofrecuencia nos están mejorando la fertilidad. Por tanto, es más correcto que yo diga cuáles son los resultados de los embarazos posteriores a la radiofrecuencia. Porque además es un dato enormemente necesario. Era y sigue siendo, lógicamente hasta que no salga nuestro trabajo publicado, pero era un dato necesario saber, porque se están realizando cada vez más ablaciones de mioma por radiofrecuencia en todo el mundo y necesitamos saber qué ocurre en esas mujeres que posteriormente van a ser madres y van a tener embarazo espontáneo o con tratamiento, ¿no? Entonces era una obligación saber qué ocurre con el embarazo posteriormente. Cierto es que había ya casos publicados y aleatorios de embarazos que habían ido bien, pero no se tenía un estudio con un número suficiente de embarazos como para que al menos pudiéramos estar más tranquilos. Entonces nosotros, de toda la radiofrecuencia que llevamos hecha desde 2015 hasta ahora, 345 mujeres tenían deseos genésicos. Nosotros empezamos a hacer la radiofrecuencia precisamente porque nos encontrábamos con miomas parecidos al que habéis encontrado en este caso clínico y que después de transferencias realizadas sin éxito, pues el hecho de plantearse una miomectomía por laparoscopia era, lógicamente, porque por histeroscopia no era planteable y la única opción era la vía abdominal, pues no era tampoco lo más deseable, porque el útero, al fin y al cabo, requiere una cicatriz, se pone en riesgo de todas las complicaciones quirúrgicas y fue por ello por lo que pensamos que la radiofrecuencia podía ser una opción en estas pacientes y por ello podemos presentar un número amplio de casos. De todas esas pacientes, ha habido ya 226 embarazos, no todos han llegado a parto, no todos han llegado a término hasta el día de hoy, al cierre del análisis estadístico. 148 de esos embarazos han sido conseguidos por fin y solo 40 de forma espontánea. Tener en cuenta que nuestro centro se dedica a la reproducción asistida y la mayor parte de las veces muchos de los miomas que hacemos son de aquellas pacientes que están en busca de embarazo, presentan una infertilidad al mismo tiempo que el mioma, ¿no? Varían el tiempo medio de consecución de gestación desde la radiofrecuencia hasta el embarazo. En el caso de la fecundación in vitro, en el caso de los embarazos conseguidos
después de fecundación in vitro, el tiempo medio para ello es de 9 meses, y en el caso de gestación espontánea es menor. Lógicamente, hay muchísimos sesgos, porque esa diferencia es estadísticamente significativa, pero en el caso de la FIP hay muchísimas otras razones que llevan a que el tiempo hasta la gestación sea mayor comparado con cualquier otra situación. Y por tanto, pues no podemos decir que se deba solamente al hecho de que sea una FIP o que sea una gestación espontánea, porque puede achacarse a muchos otros factores. El resultado de los embarazos, la evolución de los embarazos y el parto en esos 226 casos han sido normales comparados con la población general. No ha habido ningún caso o más exactamente, ha habido un caso de rotura uterina, pero era una paciente que 2 años antes había tenido, a 2 años antes de la ablación por radiofrecuencia, había tenido una miomectomía múltiple. Por tanto, no podemos achacárselo a ninguno de los dos casos. En el resto no ha habido ningún caso de ruptura uterina. La tasa de preeclampsia de retraso del crecimiento ha sido exactamente igual que la población general. La tasa de cesárea ha sido exactamente igual que la población general, tanto en el grupo de FIP como de embarazo espontáneo. Solamente se ha encontrado una correlación entre el tiempo de gestación y la tasa de aborto, de manera que a menor tiempo desde la radiofrecuencia hasta la gestación, la tasa de aborto es mayor, dentro de que la tasa de aborto es igual que la de la población general, pero si se acerca demasiado el embarazo, o el tiempo de embarazo es muy corto entre la ablación de mioma por radiofrecuencia y el test de gestación positivo, la tasa de aborto esperable es mayor. Por lo tanto, hay una correlación inversa entre el tiempo hasta la gestación y la tasa de aborto. Hay una correlación directa entre el volumen del mioma y el tiempo de gestación, de manera que el tiempo medio de gestación desde la radiofrecuencia hasta el embarazo es mayor en aquellos miomas mayores, sobre todo mayores de 5 centímetros. Luego, a mayor volumen, el tiempo hasta la gestación es mayor también. Lo importante de este trabajo, que se habrá publicado, me imagino que no mayor de 3 meses, lo importante de este trabajo es conocer que la radiofrecuencia no afecta a la capacidad de embarazo. Es decir, que no hace que la evolución del embarazo sea peor, ni que nos altere que modifique la tasa de cesárea, o que aumente la tasa de cesárea, como puede ocurrir, por ejemplo, con la miomectomía, que sí se entiende más claro y hay evidencias de ello. Sí quiero insistir que no cualquier mioma puede hacerse por radiofrecuencia, sobre todo en mujeres con problemas de fertilidad. Sí que nos podemos plantear hacer una ablación de miomas por radiofrecuencia en un mioma de 8 centímetros o de 9, que no es lo ideal, pero siempre que el objetivo sea otro. Si tenemos un problema de fertilidad, no nos debemos nunca plantear hacer un tratamiento por radiofrecuencia en miomas mayores de 6 centímetros. O no existe indicación de hacer radiofrecuencia en aquellos miomas que son submucosos y que su tratamiento es extirparlos por estereoscopio. Por tanto, estamos hablando de miomas que, una vez además comprobado y descartado que no tenemos otros factores de fertilidad, sabemos que tendremos que tratarlos de alguna manera porque pueden estar influyendo en la fertilidad, y que son miomas menores de 6 centímetros, tipo 3-5, que son los que nos pueden suponer un problema o queremos evitarle ese riesgo quirúrgico, y por tanto nos planteamos ablación de mioma por radiofrecuencia. Pero insisto, en mujeres con deseos genésicos, y sobre todo aquellas mujeres que están en tratamiento de reproducción y que han hecho ya transferencia y que podemos achacarle a ese mioma intramural el hecho de que no haya implantación, tenemos que tener muy claro que tenemos que ser muy estrictos en la indicación, porque no vamos a tener un buen resultado con un mioma mayor, o no vamos a tener un buen resultado con un mioma tipo 2 que tiene una gran afectación en la cavidad. Ese mioma hay que extirparlo por estereoscopia
y si desde luego si es mayor de 6 centímetros, pues el abordaje será abdominal y lógicamente hay que extirparlo también. La radiofrecuencia no va a servir en esos casos. La tasa de complicaciones, como decía antes, es muy baja. ¿Qué tipo de complicaciones? Pues en miomas muy grandes, que no debe ser el caso nunca en mujeres con problemas de fertilidad, el síndrome postnecrótico, que es una respuesta inflamatoria a nivel sistémico, que suele ser comparable con un síndrome gripal muy importante. La paciente presenta fiebre, dolores articulares, un decaimiento importante, mucho cansancio que la puede dejar en cama incluso más de 2 semanas y necesitar hospitalización para tratamiento intravenoso. Lógicamente, estamos utilizando calor y existe el riesgo de lesión térmica de víscera hueca, que debe ser muy bajo, un 0,1%. La necesidad de reintervención, y me refiero no a la necesidad de tener que quitar el mioma, porque al final, dentro de ese periodo de seguimiento de 2 años, no haya dado el resultado y no hayamos conseguido resolver los síntomas, sino una reintervención más o menos inmediata en los 2 meses posteriores a la radiofrecuencia, y es la necesidad de tener que reseccionar un mioma libre en cavidad, porque se desinserta de la pared uterina y cae libre en cavidad. Suele pasar en mioma tipo 2, que tiene una porción intramural importante y que no es el caso que nos ocupa, porque precisamente ese tipo de miomas, el tratamiento debe ser por vía histeroscopia siempre que se pueda, porque en mujeres que están buscando embarazo, con mucha probabilidad ese tipo de mioma no le va a impedir, no le va a facilitar la implantación y no le va a mejorar la tasa. ¿Qué mensaje os podría yo dar? Resumen. Pues los miomas submucosos o con una gran porción submucosa en mujeres que están buscando embarazo o que están en tratamiento de fertilidad debe ser histeroscopia. Y si es necesario hacerlo en 2 pasos, pues, pero siempre en mioma submucoso con una gran proporción submucosa lo indicado es su extirpación. Los miomas ulcerosos generalmente no van a afectar a la fertilidad, y si acaso lo vamos a quitar cuando tengan alto volumen, para que la paciente no tenga gestación con un mioma de partida de un gran volumen, y su tratamiento va a ser por vía abdominal. Los miomas intramurales, siempre que hayamos descartado otros factores que afecten a la fertilidad, deben ser tratados y preferentemente evitando la cirugía, porque estamos evitando una cicatriz y estamos evitando exponer a la mujer a un riesgo de una complicación que requiera histerectomía. ¿Cómo podemos evitar esa cirugía? Ese es el papel de la radiofrecuencia, que siempre debe utilizarse en mujeres con problemas de fertilidad, siempre que el mioma sea menor de 6 centímetros y sea realmente un mioma intramural sin ningún componente submucoso, porque insisto, en otros casos en los que hagamos ablación por radiofrecuencia en miomas mayores o en miomas con un componente submucoso importante, no seremos efectivos y al final acabaremos teniendo que hacer la cirugía del mioma, es decir, no la podríamos evitar. La radiofrecuencia se ha demostrado como una técnica segura y efectiva para el tratamiento de los miomas, y ahora además sabemos que para el embarazo la radiofrecuencia no supone un detrimento del mismo, no disminuye las tasas de embarazo y no hace que la evolución del embarazo sea peor que en una mujer que no se ha hecho radiofrecuencia. Yo espero que la presentación haya sido lo suficientemente clara, al menos eso he querido, y que no fuera demasiado extensa, y espero también que hayáis podido aprender lo más posible de los miomas intranurales y de esta técnica. Muchas gracias.